Bueno, mucho gusto a todos y todas. Como bien dijo Miriam, mi nombre es Mariana, yo formo parte del Servicio Paz y Justicia, que es el organismo de derechos humanos que preside Pérez Esquivel, y desde nuestro trabajo trabajamos con organizaciones sociales que venimos acompañando reclamos contra, en la gran mayoría de los casos son contra la actividad minera, pero hemos acompañado también el caso del barrio Ituzaingó, donde una de las coordinadoras viajó para Córdoba. Bueno, en este sentido es que nosotros, a pedido, digamos, de Pucará, que es Pueblos Unidos de Catamarqueños, Unidos en Autodeterminación, perdón si no me acuerdo el nombre bien, decidieron organizar esta cumbre porque ellos veían la necesidad de conversar entre todos, digamos, una problemática que es transversal, que es justamente la afectación que la actividad minera hacia el agua, ¿sí? Pero se dieron cuenta que no es solo en la actividad minera. Entonces, a raíz, digamos, de la organización del evento, nos pidieron si nosotros podíamos acompañar en la convocatoria y es como nosotros de esta forma participamos del encuentro de la Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos. Y ahora también les voy a explicar un poco en la explicación, digamos, del PowerPoint en cuanto a lo que tiene que ver con el derecho ambiental, por qué la cumbre se llamó, más allá de latinoamericana, del agua para los pueblos, ¿sí? Entonces, bueno, el sistema, yo soy abogada, voy a empezar, digamos, hablando de mi marco con las herramientas que nosotros siempre nos manejamos, y para eso el sistema jurídico es, digamos, la base, ¿sí? Y cómo está organizado. Entonces, en este PowerPoint voy a tratar de explicar, sobre todo nos vamos a manejar con los principios tanto de la Constitución Nacional y con el segundo escalón, que son las leyes nacionales vinculadas específicamente con la protección ambiental. Vamos a trabajar sobre dos leyes, pero en la presentación están todas, ¿sí? Una de ellas es la de la Ley General del Ambiente y la otra es la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental. El que sigue, por favor. Bueno, acá lo primero que vamos a encontrar es el artículo 41. Esto ustedes se lo van a llevar, ya se lo van a dejar, lo van a colgar que tienen un blog. En el artículo 41, en el primer párrafo, ¿sí? Lo vamos a dividir por párrafos. En el primer párrafo nos habla la Constitución Nacional de un derecho-deber. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros tenemos el derecho a un ambiente sano, pero también que estamos obligados a cuidarlo. Entonces, esto es muy importante cuando los pueblos, las personas o las organizaciones deciden ejercer la defensa del medio ambiente. Ante una autoridad, sea provincial, nacional o municipal, puede alegar esto, digamos, la obligación de deber que impone el artículo 41 de la Constitución. Después, hay una parte que en este propio primer párrafo que nos habla de que el cuidado del ambiente no es solamente para nosotros hoy, sino que impone una obligación a futuro. Es más, impone la obligación a los niños no nacidos, digamos, habla de las generaciones futuras. Por lo tanto, situaciones de contaminación que producen abortos espontáneos por la contaminación que afecta a las mujeres, eso implica la violación del artículo 41 de la Constitución. Bien, en el segundo párrafo vemos que existe, digamos, nos determina específicamente la obligación que tienen las autoridades, ¿sí? Las autoridades en cuanto a la protección de este derecho. Eso quiere decir la obligación de crear políticas públicas, ¿sí? Y hay una particularmente que es sobre la educación ambiental, que hoy por hoy eso es de las más reticentes, ¿sí? Porque justamente la educación ambiental implica lo que cuando yo era chica
educación ciudadana o educación cívica. Y eso es lo que hoy los políticos no quieren. Que los chicos, los pibes puedan pensar por sí solos y tener una visión crítica. Cosa que justamente cuestionaría todo lo que contó acá Carlos Vicente. O empezarían a generarse ciudadanos que tengan otra cabeza, ¿sí? Bien. El otro párrafo, el tercer párrafo, nos plantea justamente que corresponde a la nación dictar leyes de pisos mínimos y a las provincias ir pisos para arriba. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el mejor ejemplo, y que lo vamos a usar porque, digamos, lo que vamos a hablar del medio ambiente está vinculado con el agua, es la ley de glaciares. Hay un ejemplo que ha llegado a la Corte Suprema. Ustedes dicen, si la propia Constitución es clara y dice que el Estado Nacional, o sea, el Poder Legislativo, va a hacer leyes que dice que van a ser el piso mínimo y, por ejemplo, plantea que el ambiente periglaciar hay que cuidarlo porque es lo que va a generar las condiciones para que se produzca, digamos, el agua en los lugares todavía aún más áridos, ¿sí? La provincia de San Juan posteriormente ha dictado una norma que crea la protección de la ley de glaciares en San Juan, sin tener en cuenta la protección del ambiente periglaciar. ¿Qué hizo? Digamos que hubo un reclamo respecto de esta situación y la Corte Suprema tuvo que llegar a la Corte Suprema para decir esto que dice claramente en la Constitución Nacional. O sea, y para eso se generó un gasto del sistema judicial, un gasto económico, así como él explicó todo lo que implica, digamos, con las industrias que producen o que elaboran la comida en el ámbito judicial, se produce un gasto totalmente innecesario porque es obvio, porque lo dice la propia Constitución. Pero bueno, lo obvio y lo claro claramente no va con la lógica del poder económico y el poder político. Y por último, tenemos un caso de prohibición expresa en la Constitución Nacional. En nuestra Constitución no hay norma que prohíba absolutamente nada, sino es todo lo contrario, todo lo que no está prohibido está permitido. Bueno, la Constitución Nacional prohíbe el ingreso de uso radioactivo y residuos potencialmente peligrosos, ¿sí? Esto es una prohibición tácita, digamos, concreta. Es el único caso donde la Constitución plantea este tipo de prohibiciones. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, hasta acá estábamos bárbaros, porque son los derechos que nosotros tenemos y las obligaciones que el Estado, o sea, tiene, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema federal, ¿sí? Y en ese sistema federal es donde se producen las encerronas, digamos, donde todos nos hacemos cargo de todos y nadie se hace cargo de nada. Y es de esta forma donde las provincias utilizan el discurso de que ellos son los dueños de los recursos naturales con el fin de explotar la minería, el petróleo, la agricultura, el control que hacen, digamos, las secretarías o los ministerios de agroindustria o de agricultura en las provincias. Entonces, frente a esa situación, según las provincias y el federalismo, se vería de alguna manera mermado o limitado el otro derecho, el artículo 41 de la Constitución. En este sentido, lo que siempre les cuesta entender a los funcionarios provinciales es que no hay derechos absolutos. Y, en segunda medida, es que la República Argentina ha suscribido una cantidad de tratados internacionales donde ellos, como provincias pertenecientes al Estado Nacional, están obligados a cumplirlos. O
sea, no saben la cantidad de veces que me ha pasado estar con funcionarios en la provincia de Catamarca y preguntar, yo estoy en la República Argentina, ¿no? O sea, tener que preguntar lo obvio, pero es así. La siguiente, por favor. Bueno, en este sentido, hablando de la República Argentina, la Argentina suscribió todos estos tratados internacionales. La Declaración Universal, la Declaración Americana, la Convención Americana, el protocolo, protocolo vinculado a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que a esto me voy a referir, la Convención de los Derechos de los Niños, también la eliminación, el pacto, la Convención contra la eliminación de todas las formas, siguiente por favor, de todas las formas, que ahí no lo puse, de todas las formas contra las mujeres. Pero en la Convención Americana, que seguramente ustedes habrán escuchado hablar en algún momento de su vida, que se lo suele llamar el Pacto de San José de Costa Rica, porque se firmó en San José de Costa Rica, dice en su primer artículo que los estados se van a obligar, ¿sí? O sea, el Estado que forme parte del pacto, ¿no? Por lo tanto, la Argentina forma parte del pacto. El Estado argentino se obliga específicamente a respetar los derechos, libertades reconocidos, garantizar, su libre y pleno ejercicio dentro de nuestro país. Por lo tanto, o sea, si la propia convención en su protocolo reconoce el derecho a la salud, ¿sí? Y si yo tengo una actividad que afecta el nacimiento del agua, claramente estoy violando ese derecho a la salud. Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Siguiente, por favor. Bueno, en este sentido también la Convención Americana, la Convención de la Eliminación de todas las formas ha determinado en un artículo, ¿sí? en el artículo 14, en el segundo párrafo, específicamente el derecho que tienen las mujeres a gozar de una condición de vida adecuada, ¿sí? Y particularmente lo que hace al abastecimiento del agua. También hace lo propio, lo correspondiente a los derechos de los niños, ¿sí? En cuanto al derecho del agua, el acceso al agua en calidad salubre. Siguiente. Y ahora llegamos a la observación. Antes yo les había nombrado el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué? Y también podemos hacer referencia al derechos civiles y políticos. En su artículo 1, ambos tratados, ambos instrumentos internacionales, hacen referencia al derecho a la autodeterminación en el uso de los recursos naturales. Pero además de esto, el pacto, el PIDESC, ¿sí? El Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 11 y 12 nos plantea del derecho al nivel de vida adecuado y el derecho al más alto nivel posible de salud, ¿sí? Entonces, cuando define qué es el derecho humano al agua, porque empezaron a preguntarse cómo puede ser, empezaron a haber casos, como contaba Carlos, que recibían reclamos en Naciones Unidas de que había, gente que se le violaba el debido adecuado a la vida adecuada o el acceso a la salud, pero no era de manera directa, o ellos lo entendían que no era de manera directa. Entonces, frente a esa cantidad de casos, tuvieron que hacer una interpretación, por eso es que se emitió, el comité emite la observación general número 15, en la que dice que el derecho humano al agua tiene que ser suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible. Suficiente quiere decir que el abastecimiento del agua tiene que ser suficiente para una persona, continuo, de uso personal y doméstico. Se toma de base lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, que es entre 50 y 100 litros de agua por persona y por día para garantizar que se cubran las necesidades más básicas que surgen, de las preocupaciones en materia de salud. ¿Sí? O sea, ¿saben lo que es 50 a 100 litros por día?
Y a eso hay que sumarle la cantidad de agua que se usa para los cultivos, que también otro tanto. Yo ahí no sabría medirlo, pero... El 75% del agua potable en el mundo se usa en la agricultura. Bueno, si a los 50 o a 100 litros le sumamos esto, imagínense. Saludable, ¿qué quiere decir? Que el uso doméstico debe ser saludable, que hay una obligación del Estado de que tiene que ser libre de microbios, no tiene que estar contaminada, tiene que estar, digamos, totalmente pura, cristalina debería ser, ¿sí? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha generado unos parámetros respecto de estas circunstancias. De ahí debe tomarse cuando es específicamente saludable, pero saludable se verifica con un laboratorio, ¿sí? Aceptable, que quiere decir que sea inolora, que sea incolora, que no tenga sabor, ¿sí? Físicamente accesible, que sea, por ejemplo, a las mujeres rurales no puede estar más de 1000 metros de distancia, o en su defecto en tiempo no puede ser más de 30 minutos, digamos, el acceso al agua en tiempo. Este es un ejemplo muy claro para las comunidades indígenas o para los campesinos. Y asequible es que, por ejemplo, en un servicio de red de agua potable no puede superar el 3% del costo, digamos, del monto de lo que las personas ingresan en un hogar, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, esas son todas las leyes ambientales que existen en Argentina. La Ley General del Ambiente, que nosotros vamos a trabajar sobre esa, la gestión de residuos integrales, la de presupuestos mínimos del PVC, la de régimen de gestión del agua, del derecho a acceso a la información pública, el régimen de acceso a la información pública ambiental, la gestión de residuos domiciliarios, los presupuestos mínimos de protección de bosques nativos, los presupuestos mínimos de protección del ambiente para el control de las actividades de quema y territorio, lo que es el plan de incendios, y la protección de presupuestos mínimos de glaciares y ambiente periglacial. La gran mayoría de estas leyes se produjo por iniciativa de la propia sociedad civil y, como dijo Miriam, por la lucha, porque ningún derecho es regalado. La Constitución Nacional Argentina es una de las constituciones más protectoras, más estudiadas en el mundo de la cantidad de derechos que nosotros tenemos. El tema es que si no las ejercemos y por lo tanto no estamos empoderados para poder ejercerlas, claramente, digamos, es letra muerta. Entonces, por eso es importante que todo el mundo conozca la Constitución. A veces el derecho parece medio en volante, pero la verdad es que es una herramienta fundamental, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos específicamente a la Ley General del Ambiente. En su artículo 4, ¿sí? La Ley General del Ambiente va a definir lo que es el ambiente y va a determinarnos algunos principios. Ahí están todos más o menos los que corresponden, pero nosotros vamos a hacer base en dos. El principio de precaución y el de prevención, ¿sí? El de prevención quiere decir... ¿Cómo? No decíamos que lo mismo que se da en la agricultura, el principio de precaución. Claro, exactamente. El principio de prevención... Bueno, ahora vamos a avanzar el... Claro, exactamente. En realidad, la diferencia entre uno y otro están vinculadas en la obligación por parte de quien contamina de mostrar que no contamina, y el de prevención está correspondiente a que, haciendo hincapié en las causas de la contaminación o del problema ambiental. Entonces, las causas o las fuentes del problema ambiental para las autoridades, porque estos principios son guías rectores para las autoridades para llevar adelante políticas públicas, ¿no? Y en base a eso, nosotros como ciudadanos o como replicadores o como empoderadores a otras poblaciones, podemos usar como herramienta de exigencia, ¿sí?
para que se armen, para que se crean estas políticas públicas. Entonces, la prevención es una obligación de las autoridades y tienen que atacar la causa de la contaminación. Por ejemplo, si hay una actividad minera y sabes que va a afectar un río, porque sin el agua de ese río no se puede, digamos, llevar adelante esa actividad, porque necesitan crear todo un mecanismo que es muy largo de explicar, que no viene al caso, pero es una condición sine qua non, ¿sí? Entonces, frente a esa situación, y vas a tener que desistir de tener ese, digamos, ese yacimiento minero en tu montaña, ¿sí? O lo mismo está pasando con la explotación del litio, digamos. La explotación del litio es, nadie sabe porque se cree que, bueno, son los salares, no pasa nada, no vive nadie, están arriba de 3.000, de 4.000, 5.000 metros, pero debajo de los salares hay agua que es agua dulce, digamos. Hay toda una composición y toda una explicación técnica que la verdad que no se las podría realizar, pero sí me ha explicado una ingeniera ambiental que hay toda una diferencia, ¿sí?, entre lo que es el agua que se concentra en la parte superior, que tiene una capa muy grande, y todo lo que es el río subterráneo debajo de esos salares. Entonces, ese agua subterránea, que no lo ve arriba, porque obviamente es todo a sal, en unos kilómetros más abajo, como dicen los que viven en la montaña, en unos kilómetros más abajo, eso aparece en un río, brinda o es un riacho que, digamos, que riega una finca y que de ahí se puede hacer un nogal o un viñedo, como pasa en Tinogasta. Tinogasta es uno de los lugares, digamos, en Catamarca con mayor producción de viñedos, y ellos están amenazados por la actividad, digamos, de Q3, de una empresa minera canadiense, de capitales canadienses, que también, o sea, y están desde donde está el yacimiento y pueden estar unos 70 kilómetros, pero aunque estén a 70 kilómetros, eso no implica, a ellos no les garantiza que no los vaya a pasar nada. Por eso el pueblo de Tinogasta y de Fiambalá están movilizándose por este tema también. Y cuando las autoridades dicen, pero el litio es el oro del día de mañana, es el petróleo, nos va a salvar. Ahora yo me pregunto, ¿el derecho de muchos tiene que ser a costa del derecho de unos pocos? O sea, siguiente, por favor. Bueno, y el principio precautorio es cuando existe una potencialidad de daño, ¿sí? Y quien debe probar que no contamina es la propia empresa. Por ejemplo, en el caso de esta empresa Q3, tiene que probar con estudios científicos, digamos, de extremada calidad, ¿sí?, y tratar de agotar la cantidad de estudios para poder demostrar que no contaminan y que no producen una afectación al ambiente. Siguiente, por favor. Bueno, es el principio de progresividad, el principio de la responsabilidad, de la subsidiariedad, y hay uno, el que le sigue, sí, bueno, el de la cooperación, como justamente nosotros tenemos este sistema federal de principios mínimos, hay una obligación de cooperar entre nación, nación, provincia y municipios. El principio de solidaridad, esto también, digamos, la nación tiene que ser solidaria con las provincias. Bien, oye, bueno. Además de estos principios, hay en esta ley una obligación, ¿sí?, que determina a las autoridades, pero esa, digamos, obligación de las autoridades se convierte en un derecho de la población. Y acá vamos a retomar algo que dije cuando hablamos de los tratados internacionales, que hablé de la autodeterminación, ¿sí?
que es que digamos, hay una obligación de que ante cualquier actividad, ¿sí? Cualquiera, una petroquímica, una minera, por ejemplo, esto que quieren hacerlo de las semillas, deberían hacerlo también, consultar a la población. Cualquier actividad económica potencialmente que cause posibles daños al ambiente, es obligación del Estado, de las autoridades, de los funcionarios públicos, en todo trámite administrativo, consultar a la población, ¿sí? Por ejemplo, en caso, digamos, de una actividad minera, al pueblo de ese lugar. En caso de la ley de semillas, a todos los afectados que podrían, o sea, todos los campesinos e indígenas en este país. ¿Consulta o informa? Bueno, ahí está el kit de la cuestión. La ley plantea audiencias públicas o consulta. No hace una diferenciación respecto de lo que es la consulta, de lo que es la audiencia pública. Y ahí las autoridades se creen que la toma de la decisión pasa por ellos. Cosa que, de acuerdo a lo que yo les planteaba antes, que nosotros tenemos un tratado internacional de derechos humanos que dice que la autodeterminación pasa por los pueblos. Entonces, esta norma viene a como explicar lo que dice el tratado internacional, pero la aplicación de esto no puede ser nunca violatorio de lo que dice el tratado internacional. ¿Por qué? Porque las normas, ¿se acuerdan que yo les expliqué que es un triángulo? Entonces, como es un triángulo, la base inferior no puede estar contradictoria con lo de arriba. Entonces, la participación ciudadana acá es fundamental. Y la única forma de poder defender cualquier bien común, cualquier bien social, es con la participación ciudadana y ejerciendo la autodeterminación. Bueno, ¿y cómo una persona o un grupo de personas o una población puede participar si no tiene información? Entonces, una cosa está vinculada con la otra, digamos, son de condición sine qua non una con la otra, ¿sí? Entonces, para eso, en Argentina existen dos leyes. Una que es la específica, que es la 25831, y la otra es la Ley de Acceso a la Información Pública más genérica. Pero estos son herramientas donde van a estar determinadas las obligaciones del Estado. Por ejemplo, en esta solamente el obligado es el Estado y las oficinas del Estado que lleven adelante autorizaciones de actividades potencialmente que afecten al medio ambiente o que contaminen el medio ambiente. Pero la ley de acceso a la información, la otra, no la ambiental, no solamente genera obligación en los funcionarios, digamos, que llevan el control ambiental, tanto nacional, provincial o municipal, sino que también hace a las empresas obligatorias, a las empresas de los servicios públicos, por ejemplo, ¿sí? O todo tipo de empresa que maneje recurso público, ¿sí? Por ejemplo, lo del banco de alimentos estaría obligado a dar cuenta de lo que se hace a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, no la pública ambiental, ¿sí? Siguiente. Vamos a tenerlo en cuenta, se lo vamos a tirar a los abogados. Perfecto. Marcos me va a matar. Bueno, ahí explica, digamos, quiénes son las personas, los requisitos. Bueno, igual yo todo esto se los dejo. Siguiente. Bueno, los sujetos obligados, el plazo para responder es de 30 días. Si no se responde, hay que presentar un pronto despacho. Bueno, cualquier trámite administrativo, o sea, común y corriente, funciona igual. Siguiente. Y acá van a ver, yo les dejo, ¿sí?, anotado las leyes en todas las provincias. Van a ver que hay provincias que no tienen leyes integrales de protección del ambiente, por ejemplo Formosa o Entre Ríos. La provincia de Catamarca solo tiene el ordenamiento territorial de bosques nativos, pero bueno,
es una forma de ir, cada población va a tener que ir peleando la creación de una ley específica en la protección del ambiente. Bueno, y por último, sí, para ir cerrando, justamente la normativa local o municipal siempre puede ampliar derechos, ¿sí? Nunca puede ir en retroceso. Y es más, puede tomar los principios del derecho, digamos, internacional de los derechos humanos como fundamento de la ampliación de los derechos, ¿sí? Y pasamos, en base a toda esta explicación, es que se deja, digamos, estaríamos abandonando el paradigma del antropocentrismo o del etnocentrismo para posicionarnos justamente ante la afectación al medio ambiente. Ya es no solamente la afectación al ambiente, sino la afectación a la vida, digamos, de las personas en relación, que tienen un vínculo en relación con el ambiente, y este concepto, digamos, lo tomamos de la gente del pueblo Andalgalá, que a raíz de los delitos de lesa humanidad empezaron a hablar de delitos de lesa naturaleza. Muchas gracias.